Bienvenidos a una nueva edición de B7 Noticias, juntos para compartir con ustedes la información más destacada de la semana, a nivel nacional e internacional. Y comenzamos con una noticia que fue protagonista de la semana. Hablamos de la reforma jubilatoria. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que es justa y solidaria. Desde el punto de vista del gobierno, de la política, hace varios años, quizá más de 15 años, que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente. ¿Por qué era urgente? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es necesario la reforma del sistema previsional? Expectativa de vida, todos sabemos, por suerte, que la humanidad va a tender a vivir más y a vivir mejor, con lo cual seguramente se extienda su vida laboral, su vida de actividad plena. Por otro lado, y como contrapartida de esto, tenemos una tasa de natalidad muy baja. Para ser claro, la relación activo-pasivo se ha ido disminuyendo, generando riesgos. Obviamente, a veces cuesta imaginar el futuro, pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes directamente involucrados a la seguridad social para sostener ese sistema. Claramente sostenemos que es una reforma que va a perdurar en el tiempo, que es justa y que es solidaria. Con esta reforma aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años progresivamente van a estar con una jubilación o una pensión en nuestro país. Yo con tranquilidad les digo que hay reforma y estén tranquilos que si hay reforma, hay futuro. Y por otro lado, el PIT-CNT también se refirió a la reforma jubilatoria. Ellos dicen que es un atropello nefasto, regresivo y socialmente ineficiente. Hoy el mundo del trabajo está parando para decirle al pequeño mundo de los privilegiados que cuando se quiere poner de rodillas a quienes con su trabajo ponen en pie a este país, este pueblo se moviliza, este pueblo protesta, este pueblo lucha, este pueblo tiene dignidad y tiene conciencia de clase, y en ese marco sale a la calle a luchar. La reforma jubilatoria, que para muchos también se convirtió en una oportunidad lamentable para el toma y daca, supuestamente un tema tan importante para el futuro del país, se termina transando entre gallos y medias noches por leyes para liberar a los genocidas de su prisión luego de haber cometido los peores delitos contra mujeres y hombres indefensos. Jamás van a ver al movimiento sindical hocicando para que le saquen un proyecto de ley. Nosotros tenemos un rechazo profundo a esta reforma jubilatoria. Y cuando decimos que esta reforma jubilatoria de este gobierno negoció con todo el mundo, menos con los trabajadores, es porque esta reforma no es para la gente, sino es contra la gente. La ANEP resolvió cesar a la directora general de primaria, Graciela Faveiro. ANEP informó a través de un comunicado que el cese de Graciela Faveiro como directora general de Educación Inicial y Primaria se dio a partir de una resolución unánime emanada del CODICEN. En vista de la actual etapa de la administración y la necesidad de seguir adelante con las acciones planificadas dentro del marco de la gestión institucional, se consideró necesario modificaciones en la conducción del sistema educativo, sostiene el comunicado. Faveiro estaba haciendo uso de su licencia anual reglamentaria del 10 al 24 de abril.
En este periodo estuvo siendo subrogada por la subdirectora general de primaria, Olga de las Heras, quien se mantendrá en el cargo de forma interina hasta que se defina un sucesor. El cese de Faveiro se da a 7 semanas de iniciado el año lectivo 2023, que coincidió con la aplicación de la transformación educativa en primero y segundo año de escuela. La justicia dispuso sobreseimiento de 3 hombres imputados por el caso de abuso sexual a una mujer en el barrio del Cordón. El 23 de enero de 2022, una mujer que en ese momento tenía 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en un apartamento del barrio Cordón. Narró que se fue de un baile con un joven, pero que después llegaron otros y abusaron de ella sin su consentimiento. Por el caso, en febrero de ese año, 3 jóvenes fueron imputados por el delito de abuso sexual y enviados a la cárcel como medida preventiva a pedido de la fiscal Silvia Lovesio. Hasta que el caso pasó al fiscal Raúl Iglesias, quien les otorgó prisión domiciliaria nocturna a los 3 acusados. Este lunes, los 3 imputados por la denuncia de violación grupal fueron sobreseídos a pedido de la fiscal Judith Rodríguez, quien entendió que no se reunieron los elementos necesarios para llevar adelante un juicio oral. La justicia resolvió dejar sin efecto las imputaciones ante la imposibilidad que planteó la fiscal de seguir investigando. Sin embargo, el abogado de la denunciante apeló la decisión de la justicia para que el caso sea examinado por otro fiscal. La víctima tiene la posibilidad, frente a un archivo, un sobreseimiento, de solicitar que un nuevo fiscal reexamine el caso para ver si comparte el criterio del fiscal que archivó o si tiene un criterio diferente. Mientras la causa se vuelva a examinar, la denunciante seguirá recibiendo la asistencia de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. La UTE habilitó simulador que permite a cada cliente conocer su cuota fija para los próximos 12 meses. En el día de hoy, a todos aquellos que puedan acceder al sitio web de UTE, quedó disponible el simulador para que cada persona pueda saber cuál será su cuota fija para los próximos 12 meses y en caso de considerarlo conveniente ya lo puedan contratar todo en forma automática a través de la web. Si gastó más, es que se le devuelven las 12 meses siguientes. Y sí se hace un control a los primeros 6 meses, donde si el consumo fue un 15% mayor del que se había estimado originalmente, se hace un pequeño ajuste en la cuota para que luego no tenga esas variaciones. ¿Cómo se calcula la cuota? Bueno, es el promedio de las facturas de los 12 meses anteriores, un promedio simple, y entrando a la página web de UTE ya quedó el mediodía de hoy habilitado para que cada persona con su número de cédula o su cuenta corriente pueda ver su caso particular y decidir si le conviene o no, en el mismo momento también contratarlo, que está habilitado en esa página. Un incendio en un bañado de San José cubrió de humo la ciudad de Buenos Aires. La Fuerza Aérea y bomberos combaten un incendio que comenzó el sábado en el departamento de San José, sobre la costa del Río de la Plata. Se trata de varios focos que generaron una gran cantidad de humo que llega hasta la ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada, los bomberos trabajaron en la zona buscando controlar el avance del fuego mediante cortafuegos e incendios controlados. El ejército está trabajando con helicópteros y un equipo de drones para poder hacer una evaluación cercana mediante la utilización de cámaras térmicas que permiten dar una imagen más precisa sobre las áreas afectadas por el fuego. Colabora además un avión Hércules de las Fuerzas Armadas con descargas de agua. La organización de fútbol infantil respondió tras siniestro de un camión que transportaba niños a un partido. Varios niños que integran el equipo de baby fútbol Urreta de la Blanqueada viajaban en la caja de un camión cuando este chocó contra un auto y un ómnibus este domingo de tarde en el semáforo de Boulevard Artigas y Uruguayana. El chofer del camión dijo que se quedó sin frenos. 6 niños de 1 a 16 años resultaron lesionados y también 2 mujeres, una de ellas embarazada, según informó el Ministerio del Interior. Los heridos fueron derivados a diferentes centros asistenciales. El artículo 14 de la Ley de Tránsito 19.061 establece que se prohíbe a nivel nacional el traslado de personas en la caja de cualquier tipo de vehículo que no haya sido diseñado para tal fin. A propósito, desde la ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, su presidente Eduardo Mosegui le dijo a Subrayado que los traslados irregulares son cosa del pasado y que este caso es excepcional porque la mayoría de los niños van con sus padres a los partidos. Esto es un caso excepcional
Además, la normativa vial y las propias normativas municipales no permiten el traslado de gente en las cajas de camiones o camionetas. Esto es un caso excepcional y bueno, seguimos recabando información para ver las edades y a ver en sí qué fue lo que pasó, pero no es común ni habitual el traslado de chicos o de categorías o de instituciones deportivas en camiones. Eso era, antiguamente sí era muy común, pero ahora desde hace mucho tiempo ya no. El intendente de Salto, Andrés Lima, reclama al gobierno poner en práctica la unificación de multas de tránsito. El jueves pasado, en el último Congreso de Intendentes, planteamos varios intendentes la preocupación que tenemos porque en el mes de abril de 2022 el Congreso acordó unificar las multas o las sanciones por infracciones de tránsito. Esa decisión tiene un año, ha transcurrido un año, estamos en abril del 2023. Por eso la preocupación, y en ese Congreso de Intendentes, bueno, se asumió el compromiso de que a través del presidente del Congreso y la mesa del Congreso realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para saber cuál es el motivo que lleva a dilatar durante tanto tiempo, haber dilatado durante un año la puesta en práctica de este decreto que termina perjudicando a los uruguayos, termina perjudicando al contribuyente, termina perjudicando a todo aquel compatriota que, reitero, cometa alguna infracción de tránsito, porque en definitiva va a pagar bastante más. Las bonificaciones, las exoneraciones, los descuentos y las facilidades van a ser también pocas en comparación con lo que hemos acordado. Lo que uno siente es que trabajó durante años para llegar a este acuerdo y desde el Gobierno Nacional no se habilita, no se generan las condiciones, no se da forma a este decreto presidencial que nos permita aplicar lo acordado hace un año en el Congreso. Un trabajador forestal sufrió un accidente laboral con una motosierra mientras talaba árboles. El accidente ocurrió la semana pasada en el departamento de Rivera. Un hombre mayor de edad se encontraba trabajando con una motosierra en la tala de un monte de eucaliptos cuando sufrió un grave accidente que le provocó grandes heridas. El trabajador fue encontrado por sus compañeros de trabajo debajo de la madera de uno de los árboles talados. Según informaron a Subrayado desde la jefatura de la policía de Rivera, el hombre fue internado de forma inmediata en un centro de salud, pero finalmente falleció. En la curva de Maroña mataron de varias puñaladas a un hombre. Luis estaba en situación de calle y se desempeñaba como cuidacoches en la calle Güemes y 8 de octubre desde hace meses. Dormía en la vereda contra los muros de un depósito. Este miércoles próximo a las 5 de la mañana, una vecina de la curva de Maroñas reportó el homicidio. El cuerpo del hombre estaba tapado con una sábana y presentaba puñaladas en distintas partes del cuerpo, varias en la nuca, según informó la policía. Si bien la víctima no pudo ser identificada oficialmente, testigos sostienen que se llamaba Luis y que tenía entre 35 y 40 años. Un vendedor de tortas fritas que tiene el puesto en la esquina se lo cruzaba a diario. Siempre estaba acá. Al menos yo trabajo de lunes a viernes y él estaba acá. Y a veces se quedaba ahí. ¿Y era cuidacoches? Sí, era cuidacoches. Él venía como a las 10, más o menos, a 10 de la mañana. ¿Hace tiempo que estaba en la zona? Mirá, yo estoy desde septiembre del año pasado y él estaba acá. En la escena quedó un pantalón de jean, un recipiente de comida y una banqueta de plástico que era utilizada por el hombre asesinado. En el lugar del crimen no hay cámaras de seguridad que puedan aportar a la investigación a cargo de los detectives de la Zona Operacional 3 de la Jefatura de Montevideo y de la Fiscal de Homicidios de Tercer Turno, que en principio ordenó pericias científicas e identificación de la víctima. Él dormía ahí. Él ahí en el garaje ese, él tenía un sillón ahí y dormía ahí. Después había conseguido trabajo, me dijo él. Y... ¿cómo es? Y no se quedaba ahí. Vino la intendencia y le levantó el sillón donde dormía ahí. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Con el tiempo, no sé. ¿Y andaba solo? Sí, él siempre andaba solo. Venía gente ahí, hablaba con gente, no sé, amigos de él, no sé.
Murió joven que estaba en CTI luego de haber sido atacado por avispas en Tacuarembó. El joven de 24 años estaba internado en el CTI del hospital de Tacuarembó desde hace casi un mes tras el ataque de avispas que sufrió junto a su padre cuando realizaban tareas rurales en el balneario Iporá el 31 de marzo. El paciente sufrió fallas multiorgánicas y en las últimas horas el joven perdió la vida, según confirmó subrayado el jefe de policía de Tacuarembó, John Sarabia. A raíz de las picaduras también había fallecido su padre, un hombre de 74 años, 2 días después del episodio. Ambas víctimas sufrieron más de 300 picaduras de las avispas y el veneno les generó una reacción mortal con consecuencias respiratorias y cardiovasculares. El ataque masivo genera un tipo de veneno que no tiene antídoto. 6 integrantes de una familia fueron imputados tras detectarle el robo de varios artículos en un supermercado. El grupo familiar fue seguido por el sistema de videovigilancia del supermercado al detectar que habrían productos para esconderlos entre su ropa. Se puede ver en las imágenes que tomaban perfumes, artículos de bebé, golosinas y una cámara. La mercadería fue evaluada en 10.000 pesos. Las autoridades del supermercado denunciaron el hecho en la seccional 26 de Paso Carrasco y la policía detuvo a 6 personas. 2 hombres de 29 y 55 años, 2 mujeres de 33 y 41 años y 2 adolescentes de 13 y 15 años. Uno de los hombres es integrante de la Dirección Nacional de Bomberos y una de las mujeres que estaba con su bebé mientras era interrogada le robó el celular a una oficial. La justicia formalizó a los adolescentes con medidas socioeducativas por 90 días y condenó a 4 mayores con 16 meses de libertad a prueba. La OCE aumenta el límite de salinidad en el agua potable porque debe mezclar agua del Río de la Plata. Es baja la disponibilidad de agua en el Santa Lucía y también en la principal reserva Paso Severino. La represa, en una situación de normalidad, dispone de 67 millones de metros cúbicos. Actualmente tiene menos de 12 millones de metros cúbicos. O se comenzó a obtener agua del río Santa Lucía bajo, que es más salada, y a partir de la resolución del directorio ampliará la toma a ese nivel. La realidad que nosotros intentamos no imaginarnos de quedarnos sin agua dulce es muy dura. La verdad que sería un acontecimiento muy difícil de superar. Por eso estamos tratando de que esta normalidad se estire lo más posible y para eso hemos optado por hacer una mezcla diferente. En vez de salir con un límite de 250 miligramos por litro, que es lo que nos indican las normas, empezar a salir con un límite de 450 miligramos de cloruro por litro de agua. Eso nos va a permitir que nos rinda más Paso Severino y que tengamos agua, por lo menos agua en estas condiciones, en esta nueva normalidad, como se estilaba decir cuando en la época del COVID, por todo el mes de mayo. Reconoce que ese límite no es determinante, como sucede en el caso del límite instalado para el plomo. La decisión fue acompañada por el director representante del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. El jerarca explicó que es una medida necesaria frente a la urgencia, pero planteó la necesidad de levantar los cortes presupuestales y manifestó su oposición a las medidas adoptadas por la administración. Esta situación extrema entonces es producto de la sequía, pero también, a nuestro modo de ver, de decisiones políticas equivocadas vinculadas a los recortes presupuestales, como la no construcción de la represa de Casupá, que nos aportaba 118 millones de metros cúbicos de agua, que estando construida parcialmente, como estaría el día de hoy, si se hubiera construido en 2020, cuando el doctor Tabaré Vázquez dejó pronto el proyecto y se le entregó a la calle, tendríamos, aún con la represa parcialmente llena, una situación que nos permitiría evitar estas decisiones que tomamos al día de hoy. Ex concejal del Frente Amplio, era líder de la banda que abastecía bocas de droga, sostuvo la policía. Es una organización de nivel medio
que abastecía bocas tanto de marihuana como de cocaína, pasta base también, y tenía una suerte, llamemos, de delivery. Esas eran las dos modalidades que manejaba. Se accedió mediante información que luego fue verificada e investigada hasta que pudimos ir llegando a toda la organización en base a un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Segundo Turno de la doctora Llorente. Es una operación que se desarrolló en un lapso de 5 meses de trabajo, seguimientos, investigación, y logramos hoy desarticular una organización a la que le incautamos también vehículos y dinero. El líder del grupo en algún momento tuvo algunos comercios del ramo de la gastronomía, manejaba la organización todo vía celular y por redes sociales, y tenía, ya le digo, un grupo de gente importante trabajando. El jefe de policía de Montevideo también informó acerca del perfil del líder de la banda criminal que fue desarticulada. Su descripción coincide con las tareas del ex concejal del Frente Amplio detenido, que además es empresario gastronómico y referente de una olla popular del barrio Colón. Obviamente por la investigación sabemos que en algún momento tuvo emprendimientos gastronómicos, pero no podemos decir que estaba vinculado con el delito desde antes o vincularlo a la olla que usted menciona. Cabildo Abierto dio plazo al gobierno por reestructura de deudas y no descartó promover la consulta popular. Yo en los últimos tiempos he hablado con algún senadora, mejor dicho, del Partido Nacional, y me dijeron que estaban próximos a enviarnos el proyecto que hemos esperado durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el contenido del mismo, si vemos que hay posibilidad de una solución de consenso, obviamente que es lo que preferiríamos, y si no, bueno, trataremos de impulsar la solución que nosotros entendemos que es buena para el país y para los deudores, ya sea hablando con otra fuerza política o apelando a la voluntad popular, ¿no? A través de la recolección de firmas. El senador Manini creo que habló de un mes de plazo. No estamos poniéndole un ultimátum a nadie, pero creo que así como nosotros somos corteses, nos merecemos una cierta reciprocidad. Domenech dijo que la prioridad será acordar dentro de la coalición, pero si eso no se logra, una posibilidad es votar con el Frente Amplio el proyecto. Primero dar una instancia de conciliación con los partidos con los que estamos asociados en el gobierno, ¿no? Pero llegado el caso, si esa posibilidad no se diera, ¿estarían dispuestos a votar con el Frente Amplio? Entendemos que es necesario para la gente y para el país encontrarle una solución a este problema del endeudamiento. El pasado 25 de abril, los trabajadores del transporte fueron convocados a un paro general. El sindicato ASCOT resolvió desafiliar a una decena de trabajadores por no adherirse al paro. En el marco del paro convocado por el PIT-CNT este martes 25 de abril contra la reforma jubilatoria, una decena de trabajadores de las cooperativas de transporte decidieron salir a trabajar en los ómnibus de COET y COT a pesar de la medida. El gremio de COT resolvió en una decisión inédita expulsar a los afiliados que no hicieron paro. Una normativa interna del sindicato que data de su fundación de 1984 habilita la desafiliación en este tipo de casos, pero nunca se había aplicado hasta ahora. El integrante de ASCOT, Miguel Marrero, explicó por qué. Nosotros, como cualquier organización, tenemos normas que las discutimos, que las cambiamos. Tuvimos un congreso reciente, tuvimos elección de delegados hace un mes y un congreso hace 15 días, en el cual todos los afiliados podían presentarse y plantear sus ideas, sus discrepancias, sus coincidencias. Esta gente no lo hizo, nunca aparecen, pero sí aparecen no solamente trabajando los días de paro, sino que además muchos de ellos arengando para que salga la gente a trabajar en el paro, burlándose de nosotros. Entonces decidimos tomar una medida
que quizá pueda parecer antipática para algunos, pero que nos protege como sindicato. Los trabajadores expulsados del sindicato usaron sus redes sociales para manifestarse en contra de la medida de paro. Salieron a trabajar y lo hicieron en otras oportunidades ante medidas idénticas en los últimos 2 años. COET tiene 1.200 trabajadores, de los cuales la mitad está afiliado al gremio. Esta gente que sale a trabajar los paros son apenas unas decenas y los que son afiliados son aún menos, ¿no? Son unos muy poquitos. Todavía no tenemos cuantificado. El paro fue ayer, todavía no tenemos los datos, pero son apenas muy poquitos, un puñadito. Francisco Bustillo habló sobre TCL con China. Dijo que está a un compás de espera por interés de Brasil de sumar al Mercosur. China fue claro en cuanto a que la relación con Uruguay le importa y mucho, tiene inquietud de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Uruguay, definitivamente, así nos lo hicieron saber. Y más, destacaron precisamente la posición firme de Uruguay en cuanto a avanzar con ellos, pero obviamente estamos en un compás de espera, si se quiere, en razón de, como comenté hace unos instantes, de la inquietud que hizo saber Lula de que también al Mercosur le podía interesar dar los pasos en favor de un acuerdo de libre comercio con China. Sí, bueno, las conversaciones son permanentes. De hecho, yo ayer estuve en Argentina, me reuní con el canciller Cafiero, y es un tema de los tantos que siempre está arriba de la mesa, y es simplemente seguir conversando para avanzar en procura, en definitiva, de lo mejor para nuestros pueblos. Mercosur, ¿hay TLC de Uruguay con China, sí o no? Hoy por hoy, insisto, estamos en un periodo de aproximación a ver cuál es el mejor camino para desarrollar. Si es la vía bilateral entre Uruguay y China o con el Mercosur todo. Nuestra decisión y la de China es obviamente esperar los siguientes pasos para ver si podemos avanzar todos juntos. El Correo Uruguayo abrió llamado para atención al cliente, distribución y cargos administrativos. Se ofrece un sueldo de 63.000 pesos. El plazo límite para inscribirse al llamado es el próximo 19 de mayo. No será canalizado a través de Uruguay Concursa, sino por las vías de la empresa estatal, así como tampoco se informa cuántos puestos están disponibles. El llamado apunta a la creación de listas de prelación de 500 personas que serán entrevistadas para luego elegir a los ganadores para cubrir funciones de atención al cliente, distribución y administración. La modalidad de contratación será el régimen de contrato de función pública con renovación anual sujeta a la evaluación de desempeño. Todas las inscripciones se realizarán a través de la página del Correo Uruguayo. Para los cargos de atención al cliente, el sueldo base previsto es de 23.000 pesos, pero se prevén complementos, lo que haría llegar el salario hasta los 63.000. En el caso de la distribución, el sueldo base es el mismo que el anterior, pero con los complementos la cifra sube hasta los 45.000. Y para los administrativos, el salario previsto tanto base como final es igual al que se prevé para el puesto de atención al cliente. Para postularse se debe ser mayor de 18 años, tener constancia de voto o justificación de las últimas elecciones, haber jurado la bandera, declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen legal de previsión de acumulación de cargos y funciones públicas, ni recibir asignación alguna por concepto de pasividad. En cuanto a la educación, se pide que la persona haya terminado el ciclo básico de educación secundaria o UTU y deberá presentar carnet de salud con vigencia mínima de 1 año. El correo también pide que la persona sepa trabajar en equipo, esté orientada a la obtención de resultados y al cliente. Y hasta aquí toda la información más destacada de la semana. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en nuestra página web como www.vivotv.uy y por Instagram en @vivotvuy. Nos vemos en la próxima edición.